pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 29 al 31. Allí vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta tarde. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31, y doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. A modo de contexto de lo que será el mensaje de hoy, en estos versículos que yo he leído comienza la larga lista de milagros que el evangelista va a registrar en su libro, el Evangelio de Marcos. El escritor de este libro es Juan Marcos, el mismo Juan Marcos que tuvo problemas con Pablo y que abandonó a Pablo en su viaje misionero. Pero posteriormente leemos también al mismo Pablo hablando muy bien de él. Por lo tanto, sin duda alguna hubo un cambio en el pensamiento de Juan Marcos, y posteriormente también entonces él se dedica a escribir este evangelio. El nombre Juan es el nombre hebreo de este siervo del Señor, y Marcos su nombre romano. En el evangelio de Marcos se registran 18 milagros hechos por Jesucristo. 2 de esos milagros solo los menciona Marcos. No están en otro evangelio. Me refiero a la sanidad de un sordomudo y de un ciego en Betsaida, muy particular, porque fue el ciego a quien Jesús sanó en 2 etapas. En la primera le abre los ojos y el ciego dice que solo ve a los hombres moverse como árboles. Y en la segunda etapa, este ciego ya puede ver claramente. Es el único evangelista que menciona este milagro tan particular, y que es particular, singular, porque también tiene valiosas enseñanzas que tiene que ver con el proceso de crecimiento en la vida cristiana. Ese ciego primero vio a los hombres como árboles, no nítidamente, pero posteriormente, ante el segundo toque de Jesús, entonces él dice: ahora sí veo claramente. La sanidad obrada en favor de la suegra de Pedro es el primer acto de sanidad física realizado por Jesús, según el orden que tiene este libro. Simón y su hermano Andrés eran, al parecer, oriundos de Betsaida. Me da la impresión, estoy hablando del contexto, me da la impresión que la familia de Pedro era oriunda de Betsaida, y después se trasladaron a vivir a Capernaum, en donde parece que vivieron la mayor parte de su vida. Yo aclaro esto porque estoy saliendo por las redes sociales. Hay un conflicto
en los eruditos bíblicos acerca del lugar de nacimiento de Pedro, el lugar de residencia de Pedro. De acuerdo a mi personal investigación de la Biblia, y para que no haya contradicción en los diferentes relatos, yo he llegado personalmente a la conclusión de que Simón y su familia eran oriundos de Betsaida. Allí se formó esa familia, pero posteriormente se trasladaron a Capernaum, que era una ciudad más comercial, más pujante. Cuando Pedro y su familia, sus hermanos crecieron, se dedicaron al trabajo de la pesca. Capernaum entonces era una ciudad mucho más comercial que Betsaida. Hay muchas cosas que decir, pero estoy tratando de ponernos en el contexto en que se realiza este milagro. Jesús está en Capernaum. El Evangelio de Juan dice que Pedro era de Betsaida. Pero aquí nosotros nos encontramos con Pedro y su familia en Capernaum. Por eso es que yo resuelvo, oriundos de Betsaida, pero trasladados posteriormente a Capernaum, allí formaron la familia, sus trabajos y también su hogar. Amén. ¿Me están siguiendo? Porque esta es una información, digamos, histórica, que puede servirle a ustedes y también a quienes me escuchan. Pedro era casado. Su hermano era Andrés. Él era soltero. Por los descubrimientos arqueológicos del sector, parece que Pedro tenía una casa sencilla, pero espaciosa. Por eso que en esa casa vivía él con su esposa y también con la suegra y su familia. Además de eso, no solo vivían en esa casa Pedro y su esposa, sino también su hermano. Así es que en la casa de Pedro habitaban 3 familias. Estaba Pedro, su esposa, su familia identificada con Andrés, que es soltero y que significa valeroso. Ya que me está mirando el hermano Andrés allá, no es un nombre hebreo, es un nombre griego y significa valeroso. Y entonces estaba en esa casa, vivía Pedro, su esposa, y con esto también dejamos muy claro que él era casado, como muchos de los apóstoles, dice Pablo allá en los Corintios. Así es que Pedro era casado, vivía allí en esa casa y también vivía su suegra y la familia de su suegra. En Capernaum también vivían Jacobo y Juan, quienes están acompañando a Simón Pedro a la casa. Jesús está en Capernaum. Antes de esto ha hecho el milagro de la liberación de un endemoniado, que no es el endemoniado de Gadara, sino que un endemoniado, no hay sanidad física allí, sino solo liberación. Por eso es que yo digo que esta sanidad de la suegra de Pedro es la primera sanidad física. Antes de eso había liberado un hombre endemoniado en Capernaum. Habían estado adorando a Dios en la sinagoga
y de la sinagoga en Capernaum se trasladan a la casa de Simón. Juan y Jacob pertenecían a otro tipo de familia. La casa de Juan y Jacob estaban a orilla de playa, era un lugar espacioso. Juan y su familia se dedicaban a la fabricación de barcos, eran empresarios, eran comerciantes, y ellos, de acuerdo también a la arqueología, la casa de Juan y Jacob era una casa muy grande, y también alrededor espacios también muy grandes en la que se dedicaban a la fabricación de barcos. Así es que Juan y Jacobo acompañan a Pedro a su casa. Y allí nos encontramos entonces con el cuadro bíblico relatado esta tarde aquí de la suegra de Pedro enferma. Aquí Marcos dice en el versículo 29, hijo, Marcos 1, 29, 30. El 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida los discípulos, que son Juan y Jacobo, le hablan a Jesús del estado de la suegra de Pedro. Aquí Marcos dice que estaba acostada. El Evangelio de Mateo dice que estaba postrada. Por lo que los mejores eruditos bíblicos dicen que el caso de la suegra de Pedro no era solo un caso de fiebre, sino que la suegra de Pedro tenía una parálisis crónica que la mantenía postrada. Así es que la suegra de Pedro está postrada a causa de una parálisis crónica, pero además en este momento puntual con una altísima fiebre. Es en esa condición en que llega Jesús, Simón, Pedro, Andrés, Juan y Jacob a la casa. En todo caso, no es esa la enseñanza que yo les voy a compartir hoy día, pero sí de esta historia yo saco 4 cosas importantes de las que tenemos que recordar. Ni siquiera me atrevo a decir hoy día aprender, porque ustedes saben mucho. Y estas cosas las estamos repitiendo muy a menudo. Lo primero es que hay una cosa que tenemos que aceptar. Y es que vivimos en un mundo de dolor. Esta es una regla universal. Y es a consecuencia de un decreto sólido, firme de Dios, a causa de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. A partir de ese acto de desobediencia en el Edén, el dolor vino a ser parte inherente de la raza humana y se transforma en una regla universal. Todos en algún momento pasamos por momentos de dolor. No solo aflicciones de carácter físico que nos amargan o entristecen la vida, sino que además podemos pasar por otras circunstancias menos objetivas, pero tan reales como las objetivas. Pasamos por momentos de decepción.
pasamos por momentos de tristeza. Nos defraudamos a veces de las personas y eso también trae dolor. Se sufre físicamente, se sufre mentalmente, se sufre emocionalmente, pero todos nosotros en algún momento, todos sin excepción, debemos pasar por algún periodo de sufrimiento, algún periodo de dolor. Es parte de la vida. No solo de la edad adulta, sino también en la juventud, en la adolescencia, en la niñez. En algún momento pasaremos por el dolor. Todos vamos a tener que sufrir en algún momento de nuestra vida. Amén. Así es que no se desespere si usted está pasando por algún dolor. Es parte de esta existencia. Segunda cosa, Jesucristo es el primer consuelo al que debe acudir el creyente. Ante las dificultades, el dolor, la angustia, el consejo que nosotros encontramos a lo largo de toda la Escritura es que como creyentes nuestro primer recurso debe ser Dios. Es delante de Dios, delante de Él en quien tenemos que poner todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, toda especie de dolor. Lo primero que debemos hacer y aprender es a poner nuestro dolor en la presencia de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios, los reyes. Ezequiel es un ejemplo de cómo en el momento de su angustia, de su dolor, de su enfermedad, de su sentencia de muerte, él se vuelve hacia la pared y clama a Dios. Y Dios tiene de él misericordia. ¿Dije Ezequiel? Ezequías. Frente a la enfermedad de la suegra de Pedro, los discípulos lo primero que hacen es comunicarle esa enfermedad a Jesús. Y note usted que el apuro, la preocupación de los discípulos para que Jesús pusiese atención sobre la suegra de Pedro no era porque ella tenía una simple fiebre. Es porque en realidad era una mujer postrada, tenía parálisis general, no se podía levantar de la cama, pero ahora estaba además de eso con fiebre. Por lo tanto, no era solo fiebre lo que tenía, sino una enfermedad mucho más grave que eso. Por lo tanto, porque seguramente si hubiera sido una fiebre, las hierbitas y cosas le habrían servido para bajar la fiebre y los discípulos no tendrían por qué haber molestado a Jesús porque la suegra de Pedro tenía fiebre. Pero si molestan a Jesús es porque no solo había fiebre, era una mujer postrada. Y entonces los discípulos acuden a Jesús. Lo tercero que aprendemos acá es que la gracia de Dios está siempre disponible para quien acude a Él. Jesús no se niega ante la súplica, ante la información, ante el pedido, ante el ruego de los discípulos acerca de esta mujer. Lucas dice además
da mayor información acerca del estado de la suegra de Pedro. Aquí Marcos dice que estaba acostada con fiebre. Mateo dice que estaba postrada. Y Lucas dice que tenía una gran fiebre. Por lo tanto, ante esa condición de la mujer y ante la súplica y el llamado de los discípulos, entonces Jesús no se niega y la gracia de Dios nunca se va a negar. Dios siempre va a estar a nuestra disposición, dispuesto a socorrernos, dispuesto a ayudarnos. Jesucristo dijo: hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis. Por lo tanto, siendo Dios un ser tan grande, infinitamente grande, Dios tiene siempre misericordia. Y la gracia de Dios siempre está disponible para el que clama, para el que gime a Él. A Jesús no le importó que esta mujer enferma fuera rica o pobre, no le importó el estatus social, no le importó la condición económica. Él responde a la necesidad que los discípulos le plantean. Siempre Dios va a acudir donde hay verdadera necesidad. Si acudimos a Él en sincera y honesta sumisión a su gracia y a su voluntad, la gracia de Dios estará siempre disponible para auxiliarnos, para socorrernos, para sanarnos, para liberarnos, para consolarnos. Siempre estará disponible para ayudarnos. La mano poderosa de Dios permanece siempre extendida para acudir al llamado de quien clama a Él. Lo cuarto y último, en esta reflexión de la palabra del Señor, lo cuarto y último, yo quiero resaltar la importancia del servicio como muestra de gratitud. El pasaje bíblico que nosotros hemos leído aquí dice que entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Por eso es que el cuarto punto yo lo he titulado: la importancia del servicio como muestra de gratitud. Aquí el escritor sagrado no nos dice nada acerca de que ella tomó la mano de Jesús, le besó sus manos, o le besó sus pies, o lo adoró, o le alabó, o le dio gracias a Él y estuvo postrada delante de Él durante algún tiempo agradeciéndole. ¿Sabe usted la reacción de la mujer cuando se pudo levantar, cuando la fiebre desaparece, cuando sin duda alguna desaparece toda la enfermedad de su cuerpo y ella, su organismo recibe fuerza, se levanta? Lo primero que hace es servirles. Y entonces yo he querido resaltar esto, más, mis estimados hermanos, porque creo que lo que la palabra de Dios aquí en este caso nos quiere enseñar es que el servicio es la máxima expresión de gratitud. Si usted y yo estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, si estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, la máxima expresión de gratitud a este Dios bendito y glorioso es que sirvamos a Dios. Fíjese que este acto de servicio es más importante que la alabanza. Es más importante que la gloria a Dios. Es más importante a lo mejor, estimados hermanos, que aplaudir, el cangozo, levantar manos. La expresión máxima de gratitud es servir. Si hay algo de lo que Dios se agrada y reconoce siempre, es que le sirvamos. Por eso el escritor sagrado no da vuelta en ninguna otra expresión de esta mujer y se centra en decir: y les servía. Por lo tanto, amados hermanos,
Si nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal, como partes de una familia, como Dios nos ha levantado, como Dios nos ha bendecido. Si reconocemos que en lo económico ha sido Dios quien nos ha sostenido, y ha sido Dios quien ha puesto diariamente pan sobre nuestra mesa, que ha sido Dios quien nos ha provisto para la alimentación de nuestros hijos, la educación, el vestuario, ha sido Dios quien lo ha dado todo. Si hay un reconocimiento real a eso, a que ha sido el Señor quien nos ha bendecido, la máxima expresión de gratitud es servirle. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Me pareciera a mí que cuando esta mujer fue sanada, y como dije al principio, no solo de la fiebre, sino de esa parálisis, me da la impresión de que ella se levanta y dice: ¿qué puedo hacer ahora? Estoy sana. ¿En qué les soy útil? Y entonces ella se dio cuenta que lo mejor que podía hacer era servirles. Servir a Jesús allí, servir a los discípulos. Había invitado seguramente e inmediatamente ella se preocupó de atenderlos. Por lo tanto, amados hermanos, en este pasaje y en este milagro que nosotros hemos observado, la enseñanza final que yo saco de esto es lo importante que es servir al Señor. Dios nos ha llamado a servir. Y nosotros deberíamos preguntarnos: ¿en qué soy útil? ¿En qué puedo servir? Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿En qué puedo servir? Si hay gratitud en nuestros corazones, gratitud honesta y sincera, la mejor expresión de esa gratitud es ponernos al servicio del Señor. Que Dios nos bendiga esta tarde y el Señor nos lleve de regreso esta noche a nuestro hogar con esta convicción: si soy una persona agradecida con Dios, yo debo servirle y buscar en qué soy útil. Que Dios bendiga este consejo de la palabra del Señor, y les invito a ponerse de pie y glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a la iglesia.